Ok. En este pequeño video lo que vamos a hacer es vamos a ver el tema que nos correspondía ver el lunes y de esa manera ustedes pueden hacer la tarea que les voy a adjuntar. Entonces recuerden que estamos viendo estadística inferencial, que básicamente es probar una hipótesis. Entonces hasta el momento vamos a las diapositivas. Se está viendo tres tipos de hipótesis, ¿cierto? Hipótesis sobre la media de cola alta, de cola baja y de dos colas. Déjenme compartir pantalla, perdón. Así comparto pantalla. Vamos compartiendo pantalla. Y tenemos hipótesis de cola alta, ¿cierto? Que es básicamente cuando la alternativa es mayor, de cola baja cuando la alternativa es menor y de dos colas cuando la alternativa es diferente a, ¿cierto? En este momento hemos hecho en la clase problemas de cola alta y de cola baja, ¿cierto? Nos faltaría de dos colas, ¿cierto? Y finalmente nos faltaría la ANOVA. Entonces nos vamos a enfocar en este video en la ANOVA. Entonces, ¿qué básicamente la ANOVA? Es un método que me sirve para determinar si dos varianzas, si dos medias de dos diferentes muestras son iguales. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Me sirve para comparar dos métodos que se están aplicando a la misma población. Entonces, aquí en la gráfica ustedes ven, ¿cierto? Si dos varianzas, o si dos medias, perdón, son iguales dentro de cierto grado de significancia, podemos decir que básicamente las medias o el test de ANOVA da positivo, ¿cierto? Mientras que si son diferentes con cierto grado de significancia, básicamente el test de ANOVA va a ser negativo o va a rechazar la hipótesis nula. ¿Listo? Entonces, hagamos este ejemplo sencillo para el ANOVA. En el ANOVA, ¿cierto? Tenemos una empresa y esa empresa tiene 15 empleados, ¿cierto? La empresa quiere determinar cuál es la efectividad de implementar tres diferentes métodos de producción en su línea, ¿cierto? Tenemos el método 1, método A, método B y método C. Lo que la empresa hace es dividir aleatoriamente a la población, ¿cierto? En 5, 5 y 5, ¿cierto? A los primeros 5 les va a poner el método A, a los segundos 5 les va a poner el método B y a los terceros 5 o a los últimos 5 les va a poner el método C, ¿cierto? Ahora, la forma de comparar si el método A, B y C son iguales es básicamente utilizando los promedios. Entonces, imagínense que la empresa sea una empresa de ensamble de celulares, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es, básicamente, vamos a determinar el número de celulares que cada uno de los empleados ensambla en una hora, ¿cierto? Y tomamos el promedio que va a ser la métrica o la tendencia para cada uno de los métodos, ¿cierto? Entonces, el test de ANOVA lo que se encarga de determinar, ¿cierto? Es la siguiente hipótesis. La hipótesis nula va a ser que las medias son iguales y la hipótesis alternativa es que no todas las medias son iguales, ¿cierto? Entonces se hace el mismo test que con el test de cola alta y cola baja, básicamente. Solamente que el proceso es diferente, matemáticamente hablando es diferente, ¿cierto? Va a depender de las medias y varianzas de cada uno de los métodos, ¿cierto? Y computacionalmente es simplemente utilizar un comando que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, cuando la hipótesis nula es falsa, es decir, cuando no todas las medias son iguales, básicamente lo que podemos decir es que los tres métodos en este caso pertenecen a tres diferentes distribuciones de probabilidad, ¿cierto? Entonces, volvamos al mismo ejemplo, ¿cierto?
y veamos los datos. Entonces tenemos básicamente el método A, el método B y el método C. En el método A, el empleado 1, como se ve ahí, no vamos a hablar de minutos, vamos a hablar de número de celulares. El empleado 1 ensambló 58 celulares en una hora, ¿cierto? El empleado 2, 64 y así sucesivamente hasta el empleado 5. ¿Ya? En el método 2, el empleado 1 de ese grupo tardó, ensambló 58 celulares, el 2, 69 y así sucesivamente, y lo mismo con el método C, ¿cierto? Entonces, a cada uno de estos métodos le vamos a sacar la media, ¿cierto? Y obviamente no es una media poblacional, sino es una media muestral. Y también le vamos a sacar la varianza y la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, ¿cierto? Esas son las medidas de dispersión y de tendencia central para cada uno de los métodos. ¿Okay? Entonces, vamos a ver rápidamente, digamos, el cálculo teórico, pero recuerden que como es introducción a Data Science, tenemos que ver lo más práctico. Entonces, lo primero que hacemos es sacar la media de todos los métodos. Entonces, fíjense, en este caso tenemos 5, 10, 15. Entonces, la media va a ser básicamente la suma de todos los, en este caso sería celulares armados, y lo dividimos sobre 15. ¿Listo? Ya sacamos la media muestral del A, que es 62, la media muestral del B, que es 66, y la media muestral del C, que es 52. ¿Listo? Lo siguiente que vamos a hacer es básicamente calcular, ¿cierto? ¿Qué tan dispersas están las medias de cada grupo respecto a la media total? ¿Cierto? La media total usualmente se define como X2 barras, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la definición de desviación estándar, ¿cierto? Pero respecto a la media universal. Entonces, fíjense. Por ejemplo, para el primer grupo, ¿cuál es su media? 62, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan alejado está de la media total? La media total es 60, por si acaso. Pueden hacer la comprobación. La media total de los 15 es 60, entonces sería 62 menos 60 al cuadrado por 5. ¿Por qué por 5? Porque es el número de elementos de ese grupo. ¿Listo? Vámonos para el B. Para el B sería 66 menos 60. ¿Por qué 66? Porque la media de este grupo es 66. Y lo multiplicamos por 5 porque es el número de elementos. Y finalmente la última es 52 menos 60 porque la media es 52 y son 5 elementos. Todo al cuadrado porque estamos calculando, recuerden, variación o varianza respecto a la media total universal. Y eso me da 520. ¿Listo? Esa métrica como tal, ¿cierto? Se conoce como SSTR o Sum Square Due to Treatment. Pero básicamente ustedes lo pueden interpretar como qué tan disperso está mi media grupal de la media total. ¿Listo? Y luego de eso vamos a dividir lo que acabamos de calcular, que es la dispersión de la media grupal respecto a la media total, sobre 2. Ahora, ¿por qué sobre 2? Bueno, básicamente porque tenemos 3 grupos y ya hablamos del concepto de grados de libertad. El grado de libertad es 1 menos, ¿cierto? Entonces sería 3 menos 1, 2. Y eso se llama mean square due to treatment. ¿Listo? Lo siguiente que tenemos que hacer es calcular el mean square error, ¿cierto? O, en otras palabras, básicamente lo que tenemos que calcular es el promedio de las desviaciones de estándar de cada uno de los grupos. ¿Listo? Entonces empecemos, ¿ya? Con el primer grupo. La desviación estándar, o en este caso sería la varianza, perdón, del grupo A va a ser 5.244, ¿cierto? Por lo tanto, la desviación estándar es 27.5, que es al cuadrado, y eso lo vamos a multiplicar por 5 menos 1. ¿Por qué por 5 menos 1? Porque tenemos un grado de libertad. Hacemos lo mismo con la siguiente varianza y hacemos lo mismo con la siguiente varianza, que es 26.5 y 31, ¿cierto? Y es básicamente la suma de los errores cuadráticos medios. Ahora, ¿por qué menos 1? Recuerden, si ustedes recuerdan bien de el curso de estadística descriptiva,
siempre que nosotros calculábamos la desviación estándar, dividíamos sobre n-1 porque básicamente es un estimador sesgado. Entonces aquí vamos a multiplicar por n-1. Esto es como si fuese un grado de libertad. ¿Ya? Y luego de eso lo que vamos a hacer es calcular el mean square error. Pues vamos a coger el sum of square errors, que me da 340, y lo dividimos sobre 15 menos 3. ¿Por qué 15? Porque son 15 elementos. ¿Y por qué 3? Porque son 3 diferentes grupos. Entonces tenemos 12 grados de libertad sobre el universo total y eso me da 28.33. Finalmente tenemos que calcular una variable que se llama variable f, ya le puedo explicar por qué se llama variable f, que va a ser básicamente el mean square due to treatment sobre el mean square error y eso me da 9.18. ¿Listo? Ahora, ¿por qué se llama esto variable f? Bueno, así como las medias se distribuían de forma normal, ¿cierto? O de forma t paramétrica. Cuando yo hago este tipo de análisis, que es el ANOVA, este radio, que es MSTR sobre MSE, se distribuye de forma F. Ahora, ¿qué es forma F? Básicamente la forma F es otro tipo de distribución que tiene dos diferentes grados de libertad. Un grado de libertad me lo va a dar el número de grupos, ¿cierto? Y el otro me lo va a dar el número de elementos totales menos el número de grupos. Es decir, 2, 3 menos 1 y 12, 15 menos 3. ¿Listo? Eso lo van a ver más claro en estadística inferencial, luego repito, pero tenemos que aprender a usar los métodos y saber de dónde viene ese cálculo, al menos entender lo que estamos haciendo. ¿Listo? Ahora, si yo quiero hacer el cálculo en Python, ¿cierto? Lo que yo tengo que hacer es básicamente, perdón, que me volví. Básicamente, ¿cierto? Aquí voy a hacer un ejemplo sencillo. Vamos a utilizar el siguiente comando. ¿Listo? Vamos a utilizar stats. Recuerden que stats viene directamente de SciPy, entonces volvamos a ver cómo en su guía de stats van a ver cómo se implementa, cómo se importa stats. Entonces, fíjense, stats viene básicamente de SciPy y podemos poner from SciPy y import stats, ¿cierto? ¿Listo? Ok. Luego lo que vamos a hacer, yo voy a usar los datos de los precios de las casas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para hacer un ejemplo sencillo, ¿cierto? Lo que voy a hacer es voy a hacer una permutación de mi data, ¿cierto? Y luego voy a dividir la data en 4 diferentes grupos, ¿cierto? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Esos son mis grupos que voy a tratar de probar con el ANOVA si las medias son iguales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos 4 grupos y luego lo que tenemos que hacer es llamar la rutina de stats que se llama One Way ANOVA o F One Way. ¿Listo? Hay ANOVA de una sola dirección y hay ANOVA de 2 solas direcciones. Aquí estamos viendo de una sola dirección. ¿Listo? Y simplemente ponemos cada uno de los grupos, ¿cierto? Entonces, como estamos hablando de precios, ponemos grupo 1 punto precios, grupo 2 punto precios, grupo 3 punto precios y grupo 4 punto precios. ¿Listo? Y luego de eso, el resultado va a ser el siguiente. ¿Listo? Este que está aquí es básicamente la variable f que nosotros calculamos como MSTR sobre MSE. ¿Cierto? Que les expliqué aquí cómo se calcula de forma manual. ¿Cierto? MSTR sobre MSE. ¿Listo? Y el p-value es el que utilizamos para saber si rechazamos o aceptamos la hipótesis nula. Y hacemos exactamente el mismo análisis. Si el p-value es menor a alfa, rechazamos la hipótesis nula y si es mayor,
fallamos en rechazar la hipótesis nula, ¿cierto? Es decir, básicamente aceptamos la hipótesis nula, ¿ya? ¿Ok? Entonces, en este caso, claramente, vamos a fallar en rechazar la hipótesis nula. Recuerden que en este caso la hipótesis nula siempre va a ser que las medias son iguales. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es, básicamente, aceptamos la hipótesis nula, es decir, las medias son iguales. ¿Listo? Básicamente es eso. ¿Ya? Ahora, si vamos a los ejercicios que les puse, que ya les pasé, vamos a tener 4 ejercicios de ANOVA. ¿Listo? En el primero tenemos 2 medicamentos que tienen un efecto sobre el porcentaje de azúcar en la sangre, ¿cierto? Y queremos realizar 2 grupos de control de 20 personas cada una y el resultado lo consignamos en un punto CSV. Entonces necesitamos realizar el ANOVA con un grado de significancia del 1%. Recuerden, el grado de significancia es básicamente qué tanto error quiero yo permitir en este análisis. En este caso, si pongo 1%, lo que quiero decir es que en 99 de cada 100 veces, la conclusión a la que yo llego es la que efectivamente probé, ¿cierto? Y en una sola, esa conclusión no se cumple. Ahora fíjense que aquí no estamos hablando de distribución T ni distribución Z. Entonces, en teoría no nos tenemos que preocupar por el tamaño de la muestra, ¿cierto? Pueden ser 10, 5, 20 e incluso las muestras pueden ser diferentes, es decir, el grupo 1 puede tener 10 personas y el grupo 2 puede tener 20 personas sin ningún lío, ¿ok? No hay límite en ese sentido, ¿ya? Entonces, aquí lo que tienen que hacer, vamos a ver rápidamente el problema 7 de curiosidad, ¿cierto? El problema 7 está acá. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? La medición 1 y la medición 2, ¿cierto? Entonces lo que estoy diciendo es que para el primero tengo un 90, 75, 80, 72, etcétera, ¿cierto? Entonces con el ANOVA voy a saber si sus promedios son iguales o diferentes con un grado de significancia del 1%, ¿ok? Listo, entonces del 7 a 10 son ANOVA y del 1 a 6 son cola alta, cola baja o 2 colas, ¿cierto? Recuerden que como no han visto inferencial, yo personalmente en el examen les voy a ayudar a formular la hipótesis. Ustedes lo que tienen que hacer es básicamente implementarla en Python y entender cuándo usar T, cuándo usar Z y cuándo usar ANOVA. Además de regresión logística y regresión lineal, que es lo que vamos a ver la siguiente semana. Entonces, con esto yo creo que ya pueden hacer la tarea, ¿listo? Y nos vemos el martes.